Argentina enfrentaba una grave crisis económica y una alta inflación, lo que llevó a la implementación de programas de ajuste y reformas económicas. En 1989, Carlos Menem asumió la presidencia de Argentina y su gobierno adoptó una serie de medidas que se alinearon con las políticas del Consenso de Washington. Le pedí sabiduría para tender puentes de unión antes que pasión para levantar paredes de discordia. Hoy siento que aquel ruego comienza a cumplirse. Este gobierno es un gobierno de genuina unidad nacional. No es un gobierno de amiguismo. No es un gobierno de acomodaticios. No es un gobierno transformado en una sede partidaria. Es un gobierno que ha convocado ampliamente a todos los sectores. Es un gobierno que pretende buscar lo mejor de cada uno, su aporte más constructivo y eficaz, porque hay que romper el pacto infame de convivir con el egoísmo. En la década de 1990, Argentina adoptó una serie de políticas económicas conocidas como el Consenso de Washington. Estas medidas pretendían impulsar la estabilidad macroeconómica y fomentar el desarrollo del país. Sin embargo, su implementación tuvo repercusiones significativas en diversos sectores de la sociedad argentina. Señor, ¿firmó para que el presidente Menem sea reelegido? Sí. ¿Por qué? Porque está todo mal, no creo que se mejore con los que vengan. Entonces pienso que él está haciendo un proyecto ya que lo tiene que seguir como está. Pienso que si empezamos de vuelta estamos mal. El Consenso de Washington se basó en 10 políticas fundamentales. La primera política del Consenso de Washington fue la disciplina fiscal, con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Para lograrlo, se tomaron medidas como la reducción del gasto público y el aumento de impuestos. Otra medida importante fue el reordenamiento de prioridades del gasto público. Se buscó priorizar el gasto en sectores clave como la educación y la salud, mientras se reducían los subsidios. La simplificación y ampliación de la base impositiva fue una parte fundamental del Consenso de Washington. Se implementaron impuestos regresivos, como el IVA, para alcanzar este objetivo. El Consenso de Washington abogó por la liberalización de las tasas de intereses, permitiendo que fueran determinadas por el mercado. Esto implicó la desregulación de las tasas de intereses bancarias. Para establecer un tipo de cambio realista, se realizaron ajustes en la política cambiaria para evitar sobrevaluaciones. El objetivo era fomentar la competitividad económica. Otra medida importante fue la reducción de barreras al comercio internacional. Se redujeron los aranceles y eliminaron cuotas para promover un mayor intercambio comercial. Argentina buscó atraer inversión extranjera eliminando las restricciones a la inversión. Se abrieron puertas a la llegada de capital extranjero. La transferencia de empresas públicas al sector privado fue una de las políticas más destacadas del Consenso de Washington. Se realizaron ventas de empresas estatales. Para promover el funcionamiento eficiente del mercado, se eliminaron regulaciones y controles excesivos. La desregulación fue una estrategia clave del Consenso de Washington. El fortalecimiento del sistema legal y judicial fue una medida para asegurar la protección de los derechos de propiedad. Esto buscaba brindar mayor seguridad jurídica a los inversionistas. Privatizar no es lo mismo que desnacionalizar. Al contrario, estamos privatizando lo necesario para poner al Estado de pie y reconstruirlo, para que esté al servicio de toda la nación, cumpliendo sus funciones indelegables. Estas políticas del Consenso de Washington tuvieron un impacto significativo en diversos sectores de la sociedad argentina. El sector productivo se vio afectado por la disciplina fiscal, la liberalización comercial y la privatización de empresas públicas. Estas medidas generaron cambios en el panorama empresarial y concentraron sectores en manos de grandes corporaciones. Los trabajadores y la clase media experimentaron los efectos de la reducción del gasto público y la flexibilización laboral. Estas políticas impactaron negativamente en el empleo y los ingresos de estos sectores. Los sectores más vulnerables de la sociedad también se vieron afectados. La reforma impositiva, junto con la reducción del gasto público en áreas como salud y educación, dificultó el acceso de los sectores más pobres a los servicios básicos. Estas problemáticas sociales pueden atribuirse a diversas razones. Una de las razones es la priorización de la estabilidad macroeconómica sobre el desarrollo social. El Consenso de Washington se enfocó principalmente en medidas para lograr la disciplina fiscal y la apertura comercial, sin considerar suficientemente el impacto social de estas políticas. Otra razón importante fue la falta de adaptación al contexto local. Las políticas del Consenso de Washington se implementaron de manera rígida, sin tener en cuenta las particularidades y necesidades específicas de la economía y la sociedad argentina. La implementación de estas reformas se llevó a cabo en un contexto de instituciones débiles, lo que dificultó la supervisión y corrección de los efectos negativos.
La falta de contrapesos contribuyó a la persistencia de estas problemáticas sociales. Finalmente, los intereses de ciertos grupos económicos políticos también desempeñaron un papel importante. Algunos se vieron beneficiados por las privatizaciones y la liberalización, generando resistencia al cambio y distorsiones en la aplicación de las políticas. En resumen, las políticas del Consenso de Washington, aunque buscaban la estabilidad macroeconómica, tuvieron un impacto social adverso en Argentina. La falta de adaptación al contexto local, la priorización de intereses particulares sobre el bienestar social y la debilidad institucional contribuyeron a estas problemáticas. Es importante tener en cuenta estos aspectos al analizar el legado del Consenso de Washington en el país.